Cuando yo conocí a Ivonne, mi esposa, yo ya tenía muchos años yendo a misa todos los domingos. Sin embargo, yo no tuve oportunidad de ir al catecismo de niño, por tanto yo desconocía totalmente todo lo relacionado con la iglesia. No todo lo relacionado con Jesús o todo lo relacionado con Dios. De eso sabía. Conocía de la Biblia, conocía de algunas otras cosas relacionadas precisamente con Dios, con Jesús, incluso con el Espíritu Santo, pero no tenía nada de familiaridad con lo que era la Iglesia Católica, ni con el rito, ni con los sacramentos. Y entonces cuando yo empecé a ver a Ivonne y a tratar de conquistarla y todo eso, era un punto importante para ella el hecho de que yo fuera una persona católica practicante, un devoto católico. Yo no lo era, yo era un católico porque de hecho, aunque desconocía el ritual y no había ido al catecismo, yo fui bautizado en la iglesia católica. Sin embargo, nunca lo había practicado. Desde niño no me acostumbraron a ello y no lo hacía. Y así llegó el día en el que conocí a Ivonne y yo ya tenía tiempo yendo a misa todos los domingos, pero desconocía totalmente todo. Y ella fue la que empezó a catequizarme. Ella fue la que empezó a enseñarme lo que era la consagración. Tuvo que empezar de cero porque simple y sencillamente yo no sabía nada. Cuando ya éramos novios, ella siguió enseñándome y seguía ella teniendo pláticas conmigo relacionadas con la iglesia, con los sacerdotes, con la confesión, con la comunión. Y dentro de esas pláticas hubo algunas discusiones, algunas incluso desagradables, que pusieron hasta incluso en riesgo nuestro noviazgo, pero no pasó a más. Era un riesgo que ella tomó, porque si bien una de las características que su novio debía tener y su futuro esposo debía tener es que fuera un católico practicante, un católico enterado, participante, incluso trabajando dentro de la iglesia, pues yo estaba todavía lejos de ser eso. Sin embargo, por algún motivo fue suficiente para ella el hecho de que yo fuera a misa todos los domingos, como que ella sabiendo el poder de la misa, ella sabiendo que si ya Dios me tenía yendo a misa por mi propia voluntad y por mi gusto, porque ya para entonces era un gusto, ella notó que efectivamente era cierto y ella dijo: entonces este diamante en bruto algún día va a ser pulido por Dios y algo bueno va a salir de él. Entonces fue un riesgo de vida que ella tomó conmigo. Ella quiso ser mi novia y ya después de algunos años de novios resultó que se iba a llegar mi graduación de la universidad. Yo salí de la universidad antes que ella y cuando estábamos preparando ya todo lo que era la fiesta de fin de cursos, de fin de nuestros estudios de mi generación, pues estábamos muy preocupados por dónde iba a ser el baile, que si iba a haber cena, que si no, que si cuántos pases nos iban a tocar a cada uno para invitar a la familia. Recuerdo yo, éramos un grupo de 20 compañeros de la universidad, compañeros y compañeras, y dijimos, bueno, más o menos un promedio de cuántos familiares va a invitar cada uno para ver el tamaño del salón en donde iba a ser el baile. Estuvimos preparando también lo de la cena, luego también los reconocimientos que se le dan a los papás y sobre todo algo muy importante, el grupo que iba a tocar en el baile. Y pues ahí estuvo la discusión y al fin ganó una orquesta que incluso ni era de aquí de la ciudad, era de una ciudad cercana. Ya teníamos todo resuelto. Y entonces
para mi novia fue extraño el hecho de que yo fuera el que notara, el que no teníamos misa, no teníamos una misa especial para dar gracias por haber terminado nuestros estudios. Y entonces ahí claro que también fue punto bueno para mí, porque ella dijo, ya la misa de cada domingo ha hecho muchas cosas buenas por él. Ahí la llevamos, entre la misa y yo, quizá ella decía, ahí la llevamos. Y que el hecho de que haya sido yo el que dijera, no tenemos misa, y que empezara a promover, y que incluso había renuentes, había algunos compañeros que no querían tal misa, y sin embargo me di a la tarea y al final logramos tener una misa. Y recuerdo que queríamos una misa donde fuéramos solo nosotros, hasta chiples, queríamos no una misa que fuera la normal del día, sino una misa especial para nosotros. Y resultó que sí conseguimos una en la parroquia de San Rafael, aquí en la ciudad, y fuimos a platicar con el padre y nos dijo, miren muchachos, sí les voy a hacer su misa, nada más para ustedes, va a ser una misa especial a la hora, a cierta hora, para que inviten a su familia. Dice, es un templo chico, nosotros tenemos un templo chico, entonces caben ustedes, cabe su familia, entonces sí podemos hacer la misa especial, pero les voy a pedir un favor, dijo, les voy a pedir que todos los que se van a graduar, todos los que van a dar gracias, vengan y se confiesen ese día en la mañana, y que en la misa comulguen. Y entonces pues dijimos que sí, pero entonces caí yo en la cuenta de que yo nunca me había confesado. Estamos hablando de que yo empecé a ir a misa a los 18, 19 años, y estábamos hablando que estaba terminando mis estudios de universidad, y aún que estaba yendo a misa todos los domingos, no me había confesado ni había comulgado. Ya Ivonne para entonces ya me había platicado para qué servía. Les digo, ella fue mi catequista, ella me había dicho por qué de la comunión y por qué de la confesión, para prepararnos a la comunión. Y entonces dijimos, no, sí, perfecto, sí, está bien, padre. Salimos muy contentos, y cuando salí yo del templo, de las oficinas del padre, me quedé parado en la banqueta y dije, yo nunca me he confesado. Y dije, yo nunca he comulgado. Y entonces, pues aquel día, en la noche cuando platiqué con Ivonne, recuerden, todavía no éramos esposos, fui a visitarla a su casa, a nuestra cita de novios, y le platiqué todo lo que nos había pasado y lo que el padre nos había dicho. Y dijo, qué bueno. Obviamente yo por dentro, yo ahora entiendo que ahora estaba así, pero temblando de emoción al fin. Y como yo había sido el que había promovido esa misa de agradecimiento, y yo había ido a hablar con el padre junto con otros compañeros, pues estaba más que obligado a confesarme y a comulgar. Y yo le dije, bueno, ¿y qué necesito para confesarme? Y me dijo, no necesitas nada. Le digo, no necesito un permiso especial o un curso o algo. Y me dijo, no necesitas nada. Solo necesitas, el padre te va a hacer unas preguntas y tú tienes que responder lo que debe ser. Y entonces tú debes de ir preparado para tu confesión y todo eso. Y entonces ella me empezó a explicar lo que el padre me iba a decir, lo que yo le tenía que contestar. Y luego lo que me iba a decir el padre, y yo lo que tenía que decir, qué examen de conciencia tenía que hacer por mis pecados. Me empezó a explicar todo. Y practicamos. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer como si tú fueras el sacerdote. Y luego ya ella me recibía, se ponía muy seria, y me recibía y me decía. Y entonces ella me había dicho lo que yo le tenía que contestar, le contestaba. Y entonces ya ella me decía, me daba la oportunidad de que confesara mis pecados, y entonces sí, yo ya brevemente, concisamente, ya con eso trabajado, le decía. Pero claro que practicábamos, yo no le decía cuáles eran mis pecados, hacía como que le decía algo, porque no me iba a confesar con ella. Y entonces ya, practicamos. Se llegó el día de la misa,
Y yo ya lo de la comunión, yo ya lo había practicado, ya había visto por muchos años cómo la gente se formaba, la posición de las manos, cómo caminaba, que algunos comulgaban en la boca, otros comulgaban en la mano, y los que comulgaban en la mano, cómo recibían, con cuál mano recibían la hostia, luego cómo se la llevaban a la boca, y todo eso ya lo había visto. Y yo le decía, bueno, pero yo veo que que les dicen algo, pero a lo lejos no alcanzo a entender qué es. Entonces ella me dice, les dicen esto, y entonces el que comulga responde esto. Y así quedó, y me preparé yo ya para la misa, y llegamos muy guapos, porque fue el mismo día de la fiesta. Entonces íbamos todos bien trajeados, las muchachas con sus vestidos y sus peinados, y bien maquilladas, bien guapas, bien bonitas, y nosotros también bien guapos todos. Y llegué yo, y se llegó la hora bueno, aquel día, sí, en la mañana fui y me confesé. Y claro, en alguna otra oportunidad platicaré cómo me sentí y todo eso, cómo la experiencia del haberme confesado. Y luego se llegó la tarde y se llegó la misa, y es cuando llegamos ya todos muy guapos, y pues se llegó la comunión. Y yo por primera vez en mi historia no me quedé sentado viendo cómo otros iban caminando y comulgaban, sino me levanté junto con, primero comulgamos los que nos íbamos a graduar, pues era nuestra misa, éramos los que habíamos ido a dar gracias, era nuestra misa. Llegamos, los formamos primero nosotros y comulgamos. Y yo después me sentía bien contento, me sentía muy contento desde la mañana, porque me había confesado por primera vez en mi vida. Había hecho examen de conciencia y había dicho con pena y todo, pero había tomado el valor y dije lo que era. Y me sentí a gusto, me sentí bien, me sentí nuevo, porque el Padre pues me absolvió de aquellos pecados que durante toda mi vida tenía, porque nunca me había confesado. Luego comulgué, y después de que comulgué me senté y dije, no, yo tengo que hacer algo. Dije, yo no fui al catecismo y eso, pero tengo que meterme, tengo que aprender, porque de esto casi no sé. ¿Cómo es posible de que a mis años y mi novia me haya tenido que explicar todo esto tan sencillo, tan básico? Y entonces yo me hice ese propósito. Era una persona nueva, yo me sentía, en la mañana me había confesado por primera vez, y en la tarde había comulgado, y entonces yo sentía ese anhelo. Y cuando salimos de la misa, pues yo fui, y Bonnie, pues mi novia, me abrazó, porque dijo, ahora sí, casi es el novio que yo quería. Ya se confesó y comulgó. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, me siento muy extraño, le dije, me siento diferente, le digo, y tengo el propósito de aprender, tengo el propósito de crecer, tengo el propósito de no estarte dando tantas molestias con cosas que tú me tienes que enseñar. Y le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, me quiero preparar para hacer mi primera comunión. Pues que yo sentía eso. Me quiero preparar para hacer mi primera comunión. Y quizá ustedes ya lo notaron, quizá no todos, pero algunos sí. Y efectivamente, ¿qué creen que me dijo Ivonne? Se quedó muy pensativa y volteó y me vio, se me quedó viendo y a mí me extrañó. Y luego me dice, acabas de hacer tu primera comunión. Yo no saben lo que sentí. No me sentí tonto, no me sentí tonto, no me dio vergüenza con ella. Más bien sentí así como que caí en la cuenta, como que había pensado mucho en la confesión, había pensado tanto en que me iba a confesar, que nunca di oportunidad de pensar que iba a ser mi primera comunión. Y yo me sentí así como que quería aprender, que quería empezar a formarme. Y entonces yo le dije ingenuamente, tontamente, ¿por qué no? Le dije, quiero prepararme para hacer mi primera comunión. Y ella volteó y me dijo, acabas de hacer tu primera comunión. Fue una felicidad enorme darme cuenta de eso. Pero el compromiso por crecer, por aprender, por estudiar,
no acabó, o sea, no acabó. Si bien efectivamente ya no procedía el hacer mi primera comunión, o sea, prepararme para algo que ya había hecho, no iba a prepararme para hacer mi primera comunión, pero sí el anhelo, el sentimiento de tengo que prepararme, tengo que crecer, tengo que conocer más allá de lo que conocía de Biblia, y de lo que conocía de Dios, o que conocía de Jesús, que conocía de la iglesia así por afuera, como un espectador, lo que empíricamente había ido aprendiendo durante los años que fui a misa, pues tenía que hacerlo de una manera más formal, más comprometida, más en serio. Y entonces fue cuando yo empecé, después que me regalaron el catecismo, fue cuando me leí todo el catecismo y empecé por los libritos que hay en los templos, los de EBC, esos libritos delgaditos y otros libros. Empecé a leer, empecé a crecer. Y yo no le hablo en este momento a quienes ya hicieron su primera comunión, yo les hablo a quienes nunca se han confesado, en este momento yo les hablo a ellos. Si nunca te has confesado, si nunca has comulgado, mira, no importa cuántos años tengas, no importa si tengas menos de los que yo tenía cuando hice mi primera comunión y mi primera confesión, es momento, siempre es un buen día para acercarse a Dios y a sus cosas. Entonces, si tú no has hecho tu primera comunión, si tú no has hecho tu primera confesión, pues ahí tienes a tu esposa, a alguno de tus hijos, algún amigo, alguna amiga, o por qué no, tu novio o tu novia, que sí saben, que te enseñen, que te digan cómo, que te instruyan. No siga pasando más tiempo, que no siga pasando más tiempo sin que te acerques a Jesús, sin que te acerques a Dios, sin que te acerques a ellos desde los sacramentos. Que por cierto, ¿sabes tú de dónde viene la palabra sacramento? Viene de sacro, de sagrado. Entonces, ¿tiene relación con Dios? Ya lo creo que sí. Son de la iglesia, y si ese ha sido tu temor, y si ese es tu resquemor, y decir, bueno, pero es que es de la iglesia, y pues como que no les tengo tanta confianza, o como que no me nace tanto, pues son los sacramentos, que son sagrados, y los sacramentos, lo sagrado, nos acerca a Dios, a Jesús. Yo te invito pues, si ya no estás en edad de ir a un curso, como yo, si ya no estás en edad de ir a un curso para que te enseñe una maestra, un maestro, qué es lo que tienes que decir y hacer para confesarte, pide a algún conocido. Seguramente tendrán incluso algún amigo o familiar que es catequista y él te puede instruir. Yo te aseguro que si tú hablas con algún catequista conocido de la familia y tú le dices, oye, ¿me podrías dar unas clases especiales, así nada más a mí, en donde me enseñes cómo confesarme y qué debo hacer para comulgar? Yo te aseguro que ese catequista amigo sí te va a decir que sí, y lo va a hacer. Y si no, se va a informar y te va a decir dónde haya algún curso, ¿por qué no? Quizás hasta express para personas de tu edad en que puedas ir a hacer. Amén. Esa es mi historia. Tú estás por escribir la tuya. Que Dios te bendiga.